Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de lo que es un refractómetro y sus aplicaciones al café. Primero, saquemos la báscula y empecemos por preparar la muestra que usaremos para luego medirla en el refractómetro. Haremos un V60 con 20 gramos de café y 300 gramos de agua. Mientras preparo el café, les contaré un poco lo que es un refractómetro. Un refractómetro lo que es un medidor de cuántos sólidos hay disueltos en un líquido. Es decir, esto nos va a dar una concentración de cuántos sólidos disueltos tenemos en una muestra de un líquido. Y es bastante útil en el mundo del café para saber qué porcentaje de café está disuelto en una bebida. Ahora que ya está todo listo, guardaremos la báscula y apartaremos el café mientras se enfríe un poco. Pero antes utilizaremos una jeringa para mezclar bien todas las partículas de café. No es suficiente con menear un poco el V60. Hay que mezclarlo intensamente para poder mezclar todas las partículas. Como no necesitaremos todo el V60 para la medición, apartaremos una pequeña muestra en una taza pequeña, que además de ser más cómodo, hará que la muestra se enfríe mucho más rápido al tener una menor cantidad de ella. Ahora, en este papel tenemos tres categorías importantes. Por ahora hablaremos de la receta que utilizamos. Fueron 20 gramos de café con 300 gramos de agua y la extracción tuvo un tiempo de 3 minutos con 5 segundos. Luego hablaremos de esto, pero ahora vamos a centrarnos un poco más en el refractómetro. Para empezar la medición, primero necesitaremos agua destilada. Encendemos el refractómetro y presionamos el botón de menú hasta que aparezca la opción de Set Zero. Colocamos una muestra de agua destilada. No sirve la de los sistemas de ósmosis inversa porque tiene que ser completamente destilada. Y luego de eso, esperaremos de 30 a 45 segundos a que la temperatura de la muestra se estabilice, es decir, llegue a la misma temperatura que tiene el refractómetro. Presionamos Go y listo, el refractómetro estará calibrado. Ahora, limpiamos el agua destilada del refractómetro dejándolo completamente seco. Idealmente utilizamos también una toallita con alcohol para completamente remover todos los rastros que puedan tener el refractómetro. Buscamos la muestra del café que hicimos previamente, verificamos que esté en la temperatura correcta y con una pipeta limpia colocamos la muestra en el refractómetro. Esperamos los respectivos 30 a 45 segundos y podemos ver que el TDS es de 1,21%. Esto quiere decir que el V60 que hicimos previamente es 98,79% agua y 1,21% sólidos de café disueltos. Siempre es bueno verificar la estabilidad de la muestra y presionar el botón de nuevo para ver si la medición es la misma. Ahora, ya que utilizamos el refractómetro para la medición, vamos a volver a los números. Pero primero siempre hay que dejar limpio el refractómetro, eso no hay que olvidarlo nunca. Ahora, en el papel podemos rellenar la parte del TDS que significa Total Dissolved Solids y eso significa en español total de sólidos disueltos. Esta es la lectura que nos dio el refractómetro, la cual es 1,21%. Ahora, lo siguiente que vamos a querer calcular es el porcentaje de extracción. Esto es, qué cantidad de café extraímos del café molido que utilizamos. Para calcular esto, necesitaremos los datos de los que hemos hablado anteriormente, porque la fórmula para calcular el porcentaje de extracción es el TDS multiplicado por los gramos de café en la taza dividido entre los gramos de café molido.
Luego de hacer estos cálculos, sabemos que en este V60 extrajimos un 18,15%. Un rango ideal estándar para los cafés es un 18 a un 22% de extracción, pero no necesariamente quiere decir que es lo mejor. El refractómetro es una herramienta, pero siempre lo más importante será el sabor. Eso quiere decir que pueden haber cafés mayores o menores que este rango que sepan mucho mejor. Ahora, vamos a hablar acerca de algunos de los consejos que hay que tener en cuenta. Primero, la calibración con agua destilada es ideal realizarla por lo menos una vez a la semana. Es decir, ciertamente hay que mantener un tipo de consistencia con las veces que lo calibremos e idealmente debería ser calibrado diariamente. El agua de la ósmosis inversa no funciona para calibrar el refractómetro porque el agua de la ósmosis inversa no está 100% destilada. Si hay cambios drásticos de temperatura respecto al ambiente donde fue usado el refractómetro, es recomendable recalibrarlo. Si vamos a medir TDS de expresos o métodos de inmersión, es recomendable utilizar los filtros. Estos filtros remueven los sólidos no disueltos, básicamente partículas enteras que no se disolvieron, y el dióxido de carbono que altera la densidad de la muestra, especialmente si el café está recién tostado. Estos filtros, al ser muy costosos, mucha gente los reutiliza, aunque no es recomendable. Sin embargo, si lo vas a reutilizar, es recomendable desecharlos después de 2 mediciones de expreso o 5 cafés de filtro. Ahora, ¿cuál es la utilidad del refractómetro en una cafetería? Primero, si tienen más de una tienda, ayudará a mantener la consistencia de sabor entre ellas al saber la cantidad de extracción óptima para los cafés. Además, si hace suficientes mediciones, pueden identificar un molino desalineado, al notar un cambio drástico o ilógico en el TDS. Si también son un roastery, es decir, que tuestan el café, ayudará a mantener la consistencia en los perfiles de tueste. Sin embargo, lo más importante es que el refractómetro es una herramienta más, pero no es una ley que hay que seguir sin cuestionar. Lo más importante fue y será el sabor que tenga tu café. Hasta luego chicos y espero que les haya sido útil el video. Un abrazo.